Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud y enviamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de la leucemia, una enfermedad que se caracteriza por la proliferación excesiva de leucocitos o de glóbulos blancos, sea en la sangre o en la médula ósea. Es por esto que a continuación conoceremos con nuestros especialistas de la Fundación Cardiovascular cuáles son sus síntomas, los tipos de leucemia que existen y los exámenes que detectan esta enfermedad. La leucemia es un desorden de la médula ósea en la cual se empiezan a producir las células de forma alterada. Existe una clasificación en la cual vemos leucemias agudas y leucemias crónicas. Como tenemos diferentes tipos de célula en la médula ósea o que produce la médula ósea, pues las podemos clasificar también de tipo linfoide y de tipo mieloide. Es decir, finalmente tenemos leucemias mieloides agudas, leucemias linfoides agudas o linfoblásticas y también leucemias mieloides crónicas y linfoides crónicas o linfocíticas crónicas. Realmente, digamos por estadísticas, se presenta mucho más en niños que en adultos, pero en general, digamos que los factores biológicos en las leucemias del adulto son un poco más desfavorables que en el niño. Por eso digamos que las sobrevidas pediátricas en algunos casos son mayores que las del grupo del adulto mayor. Los pacientes que tienen leucemias habitualmente consultan a los servicios de urgencias porque empiezan a presentar más cansancio del habitual, sus familiares les ven pálidos o porque empiezan a presentar puntitos rojos en la piel que los médicos técnicamente lo llamamos como equimosis. Estas son las principales causas de las leucemias agudas en los adultos. El cáncer infantil más frecuente es la leucemia. En su orden, la leucemia linfoide aguda es más frecuente que la leucemia mieloide aguda. En todo caso, estas enfermedades pueden llegar a ser mortales en nuestros niños y requieren un manejo tanto intra como extrahospitalario. Algunos de los pacientes, por ejemplo, debutan con muchísimos leucocitos, empiezan con cuadros febriles prolongados, entre 7 a 10 días, fiebres persistentes, dolores óseos, es uno de los signos de alarma importante que tenemos que tener en cuenta. En muchos de los niños, pues los papás los empiezan a notar como panzoncitos y realmente los panzoncitos que los notas es porque el hígado y el vaso está grande, empiezan a presentar síntomas hemorrágicos, empiezan con sangrado por la nariz, sangrado por la boquita, empiezan a llenarse de morados, empiezan a llenarse de punticos de sangre. Bueno, en líneas generales, el tratamiento de los niños no es tan diferente al de los adultos. Ojo, no porque nuestros niños sean niños, quiere decir que para tratar su cáncer demos medicamentos menos fuertes o tan diferentes de nosotros los adultos. El tratamiento, y es importante que los padres lo sepan, es altamente tóxico y tiene efectos secundarios y complicaciones graves. Por eso es importante que los papás estén muy atentos a nuestras indicaciones, las sigan al pie de la letra y nos colaboren para que tengamos un tratamiento exitoso en los niños. Dentro de los tratamientos más usuales que empleamos en los niños, ustedes saben que se utiliza la quimioterapia. La quimioterapia es una serie de medicamentos que se pueden aplicar por vía endovenosa, pueden aplicarse por vía intramuscular, pueden aplicarse orales o algunos se aplican directamente en el sistema nervioso central que se llaman intratecales. Todos estos lo que buscan es lograr la hematopoiesis normal. ¿Qué es hematopoiesis normal? Es decir, volver la médula ósea, que es como la fabriquita de la sangre, pues a un estado adecuado, normal, donde todas las líneas celulares estén sanas, sin células anormales o aberrantes, que se llaman en el caso de nosotros blastos. La ruta de atención para los pacientes con diagnóstico de leucemia puede ser por urgencias o por consulta externa. Una vez se valora al paciente, se hace una serie de exámenes para poder confirmar el diagnóstico y en el momento en que se tiene la certeza del diagnóstico, ya se plantea un tratamiento y se traslada al 9º piso de nuestra institución, donde contamos con habitación para que el paciente esté solito, es decir, son habitaciones individuales y poder prestar la atención que el paciente requiere. Durante un periodo va a estar recibiendo tratamiento quimioterápico. Bueno, es muy importante que tanto los niños como los papitos sepan que porque acabamos el tratamiento no es que nos podamos perder o ir y nunca más volver a los controles.
Es muy importante que sigamos en las consultas multidisciplinarias, no solamente por hematoncología, sino por infectología, cirugía pediátrica, endocrinología, ortopedia y demás requerimientos que presente cada paciente. Los chicos, después de terminar el tratamiento para el cáncer, demoran en recuperar sus defensas y su sistema inmune normal más o menos de 6 meses a 1 año. Cuando un paciente ha terminado su tratamiento, realmente debe continuar en seguimiento por parte del servicio de hematología. Los pacientes deben empezar un seguimiento inicialmente mensual. Si el paciente vemos que tiene una muy buena respuesta al tratamiento, se pueden empezar a hacer de forma bimensual o trimestral, pero no se recomienda que sea más de este periodo, ya que hay que hacer siempre el seguimiento de la enfermedad. Cuando es un paciente de trasplante, prácticamente que el seguimiento es de por vida. Todo niño cuyo cuadro febril se prolongue, todo niño que empiece con síntomas hemorrágicos no claros, todo niño que empiecen a notarlo con un cansancio excesivo y pues que noten que hay cambios en el comportamiento del niño generados por dolor, es importante que acudan pronto al centro de salud más temprano porque usted está salvando la vida a su niño haciendo un diagnóstico temprano de una enfermedad hematoncológica, pues como es la leucemia. Teniendo clara esta información, hacemos una pausa a comerciales y ya continuamos con más en Cuidamos Vidas. En Cuidamos Vidas continuamos hablando de la leucemia y a continuación conoceremos el caso de una paciente quien recibe atención médica en el Hospital Internacional de Colombia. Así que conozcamos su experiencia con la institución. La campana de la vida o la campana de la victoria se toca 3 veces para expresar felicidad y alegría de un paciente al haber terminado el tratamiento de cáncer. Simboliza esperanza y apoyo para todas las personas que siguen luchando contra la enfermedad. Mucho cuidado, su uso tiene una regla de oro. Solo se debe hacer sonar cuando sucede algo maravilloso, tan maravilloso como es vencer al cáncer. Cami inició los síntomas de la enfermedad en septiembre del 2019. En los primeros días de septiembre del 2019 comenzó con fiebre, dolor en las articulaciones, le costaba caminar, le dolían mucho los piecitos y la fiebre constante que nunca se quitaba. Y le hicieron exámenes y me habían dicho que lo que tenía era dengue. Ella continuó con la fiebre y los dolores en las articulaciones hasta inició el 6 de septiembre con fiebre. Y el 23 de septiembre fue que la vio un pediatra y él me dice que eso no podía ser dengue lo que ella tenía porque ya tenía muchos días presentando fiebre y la hemoglobina y las plaquetas bajas y que nunca el dengue dura tantos días. Y él me dijo que había que hacerle un examen especial para saber qué era lo que ella tenía y que había que hacerle una biopsia, una aspirada de médula ósea. Ella la hospitalizaron el 24 de septiembre. Estuvimos hospitalizadas hasta el 30 que le hicieron la biopsia, la aspirada de médula ósea. Y ese mismo día la doctora me dijo que ella no necesitaba esperar los resultados de la biopsia porque cuando ella estuvo en quirófano con la niña se dio cuenta que su médula estaba muy comprometida y que había que iniciar de una vez las quimioterapias. Las iniciamos el 1 de octubre del 2019. Los resultados de la biopsia salieron el 6 de octubre y efectivamente la niña tenía el 95% de la médula comprometida y los primeros días fue duro hacerle entender a ella que ahora íbamos a tener que vivir entre hospitales, entre exámenes, entre medicamentos, pero ya con los días pues poco a poco fui explicándole qué era realmente lo que ella tenía y ella lo entendió, a su manera lo entendió. Camila es una paciente que ya se encuentra en mantenimiento largo
Es decir, es una niña que sigue en tratamiento de una leucemia linfoide aguda de precursores B, de un riesgo intermedio, como les decía, del cáncer más frecuente en los niños. Es una nena que ha pasado por muchas cosas, buenas y malas, como es de esperarse en este tipo de tratamientos y en una enfermedad tan grave. Afortunadamente va bien. Nos encontramos en una fase a la que nosotros llamamos casi que la fase terminal del tratamiento, porque ya estamos casi que exclusivamente con medicamentos orales. Ojo, los medicamentos orales también son quimioterapia y también necesitan control y seguir asistiendo a las citas. Va muy bien, ya casi está por terminar su tratamiento y podríamos decirse que ya casi está victoriosa saliendo de la enfermedad. Yo siento que Cami y yo fuimos bendecidas con haber llegado acá, porque desde que llegamos a nosotros nos han tratado de maravilla todos, desde el celador que está en la puerta hasta la doctora, todos han sido muy amables, todos nos han tratado muy bien, tanto a ella como a mí. Ellos también cuentan en el piso con el aula hospitalaria, que para ellos eso es una bendición cuando están hospitalizados, porque es difícil hacerlos entender a ellos de niños estar en las cuatro paredes de una habitación. Entonces el espacio del aula los ayuda a ellos mucho para distraerse, para olvidarse un poco de lo que viven allá adentro. Mi espacio favorito era el aula, porque yo jugaba, pintaba, coloreaba. Yo estaba con más niños y me daban regalos y muñecas y hacía actividades. Gracias a Dios ella desde un principio respondió muy bien al tratamiento, porque de hecho ya la doctora jamás me habló de la segunda opción para ellos, que es un trasplante de médula ósea. A ella nunca, porque siempre respondió bien al tratamiento. Ya las últimas biopsias que le han hecho, su médula está en remisión, quiere decir que está bien. Ahorita, en el mes de noviembre, le van a hacer otra biopsia para ver cómo sigue la médula, pero ella, la doctora dice que está muy bien, gracias a Dios. En Cuidamos Vidas hacemos una pausa a comerciales y ya regresamos. Quiero contarles que el Instituto de Cáncer del Hospital Internacional de Colombia fue creado con el fin de abordar la enfermedad oncológica de forma integral y humana. Y durante el último año han atendido más de 1.500 pacientes con diferentes diagnósticos oncológicos. Es por esto que queremos mostrarles cómo está conformado el Instituto de Cáncer del Hospital Internacional de Colombia y los proyectos que tienen a futuro. El Instituto de Cáncer del Hospital Internacional de la Fundación Cardiovascular está conformado por un equipo integral de varios servicios, entre ellos consulta externa oncológica, quimioterapia, radioterapia, parte hospitalaria, y con el apoyo de todos los servicios de apoyo como radiología, patología, urgencias, cuidado intensivo y todo el laboratorio especializado con que cuenta la organización. En el Hospital Internacional de Colombia tenemos tres áreas principales. El área de consulta externa, donde está también el área ambulatoria, donde se administran las quimioterapias y donde contamos los consultorios, donde brindamos la atención al paciente. Y tenemos un área de hospitalización, donde ingresamos a los pacientes, ya sea para estudio o para brindar sus tratamientos quimioterápicos. Existe un tercer área, que es la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esta unidad quiere brindar una atención integral para el paciente que lo requiera, es decir, después de terminar su tratamiento quimioterápico o los tratamientos de inducción, como los llamamos técnicamente, y si el paciente tiene donante, poderse hacer el tratamiento completo en nuestra institución. Tenemos no solamente la parte hospitalaria, sino contamos con un gran equipo de psicólogos,
de psiquiatras, de terapistas físicas, ocupacionales, tenemos profesora, aula hospitalaria para que el paciente no se escolarice mientras el tiempo que está pues en la hospitalización y se sienta como en su casa, porque ustedes saben que para los niños el colegio es su vida y no queremos como alejarlos de esa parte tan importante. En el Hospital Internacional de Colombia estamos comprometidos en brindarle la mejor experiencia a todos nuestros niños, especialmente a nuestros pacientes pediátricos de oncología, debido a que tienen largos periodos de hospitalización. Desde el aula hospitalaria nosotros brindamos acompañamiento pedagógico a todos nuestros niños, ofreciéndoles mejores estados de bienestar que favorecen su adherencia al tratamiento. Se trata de pacientes oncológicos que tienen muchas necesidades a nivel económico, son de escasos recursos y la mayoría de ellos vienen remitidos de otras ciudades e incluso desde otros departamentos. Sus necesidades se basan principalmente en que tienen que cubrir muchísimos gastos en alimentación, transporte, hospedaje, útiles de aseo, etc. A futuro tenemos el inicio del servicio de trasplante de médula de adultos, que iniciará el próximo mes de noviembre, y para el primer trimestre del año 2022, trasplante de médula ósea pediátrica. Igualmente vamos a incrementar nuestra capacidad hospitalaria en 83 camas más, que se suman a las 39 que tenemos para completar 123 camas más el año entrante, para poder así solventar la oportunidad y todo el tema de infraestructura para todos nuestros pacientes. Y en la consulta hoy nos acompaña el doctor Jaiber Fonseca. Él es especialista en hematología y actualmente es el director de la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Así que, doctor, bienvenido a Cuidamos Vidas. Mayerly, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, estaré dispuesto a responder todas las preguntas que nos envíe nuestro público querido. Bueno, doctor, pues vamos a iniciar con la primera pregunta y es, ¿la leucemia es hereditaria? ¿Qué podemos responder? Bueno, Mayerly, afortunadamente la leucemia no es hereditaria. Como sabemos, existen diferentes tipos de leucemia, algunas agudas, algunas crónicas, y afortunadamente no es hereditaria. No se comporta como el cáncer de mama, por ejemplo, en la cual si la abuela tuvo cáncer de mama, la mamá tuvo cáncer de mama, la hija probablemente tendrá cáncer de mama. Afortunadamente en este tipo de leucemias no, ni en las agudas ni en las crónicas. Bueno, pues esto es una muy buena noticia y vamos con la siguiente pregunta, que es algo similar, y es, ¿la leucemia es contagiosa? No, la leucemia es una enfermedad en la cual la célula madre hematopoyética tiene alteraciones que hace que empiece a proliferar o a crecer de forma desordenada dentro y por fuera de la médula ósea, y no depende de ningún contacto con una persona externa para poder tener este tipo de patologías. Bueno, pues muy clara esta información, doctor. Vamos con nuestra siguiente pregunta y es, ¿el trasplante de médula ósea es la solución para todos los pacientes con leucemia? Es una terapia que se utiliza para los pacientes de leucemia, pero principalmente las leucemias agudas. Antiguamente, la leucemia mieloide crónica también se manejaba con trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero gracias a los avances de la ciencia, esta ya prácticamente no se trasplanta. La leucemia linfocítica crónica, cuando son pacientes jóvenes y tienen condiciones de alto riesgo, se pueden llevar a trasplante de médula ósea, y sí o sí los pacientes con leucemias agudas, ya sean mieloides o linfoides, habitualmente van a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, doc, y teniendo en cuenta esto, ¿qué personas pueden ser donantes de médula ósea? Cualquier persona que quisiera ser donante podría hacerlo. Hay un pequeño inconveniente, una limitante, y es que depende de si la persona es o no es compatible. Desafortunadamente en Colombia no tenemos un banco en el cual se registre cuál es nuestro HLA. Para que ustedes me entiendan, es como nuestra cédula pero genética, en la cual se puede saber si una persona puede ser compatible o no es compatible. Y esa es la razón por la cual en países de otras latitudes pueden donar a pacientes aunque no sean familiares o ni siquiera se conozcan. Pero sí, cualquier persona podría ser donante de médula ósea,
siempre y cuando cumpla con las condiciones o características para poder hacer este tipo de procedimientos, Mayerly. Listo, Doc. Y hay una cosa que me causa curiosidad y es que a veces, ¿por qué no en el mismo núcleo familiar? Porque a veces no resultan ser compatibles. Tiene que ver con el hecho de que nosotros recibimos la información genética, la mitad de nuestro papá, la mitad de nuestra mamá. Entonces, finalmente, por probabilidades, tenemos un 25% de que uno de nuestros hermanos sea HLA idéntico, de lo que hablaba de esa cédula genética, por decirlo así. Sin embargo, se han desarrollado nuevos protocolos que permiten que una persona puede ser donante familiar con solamente la mitad de esta cédula genética, por decirlo así, y eso es lo que ha dado al aumento de que más personas puedan ser donantes y es lo que se considera o se llama un trasplante haploidéntico. Haplo, pues habla de la mitad de esa carga genética que todos tenemos. Listo, doctor. Pues vamos con otra pregunta que nos envía una mujer y dice: ¿el tratamiento contra la leucemia reduce las posibilidades de quedar embarazada? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y efectivamente sí. Reduce sobre todo cuando llevan quimioterapia de alta intensidad. Habitualmente se disminuye esa reserva de los ovocitos, que es los gametos sexuales femeninos que son importantes para la fecundación. Así que sí, y esa es la razón por la cual, si hay chance, se puede intentar congelar óvulos, aunque en nuestro país es un poco limitado, pero es cierto, sí puede reducir la posibilidad de tener hijos a futuro. Bueno, Doc, también nosotros ahorita durante el programa veíamos de que el tratamiento a los que se someten las personas, en especial los niños con leucemia, pues altera como su cotidianidad. ¿En los adultos también puede pasar lo mismo? Cuando los pacientes están recibiendo sus tratamientos quimioterápicos, hablando de las leucemias agudas, efectivamente, esto hace que los pacientes, por un lado, tengan mayor riesgo de infecciones, sobre todo en el tiempo donde las defensas caen, y como la quimioterapia intensiva destruye tanto algunas células buenas como la mayoría de las malas, por decirlo así, efectivamente los pacientes tienen mayor probabilidad de tener cansancio, anemia, disminución de las plaquetas, y eso pues les puede afectar. Algunos otros tratamientos, como los inhibidores de tirosina quinasa, de los que habíamos comentado previamente en los pacientes con leucemia mieloide crónica, pues los pacientes realmente no tienen alteración de su calidad de vida. Inclusive, estos pacientes mejoran tanto que pueden llevar una vida cotidiana, común y corriente, como una persona que no tiene esta enfermedad. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la consulta y resolver a las dudas e inquietudes que nos enviaron nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. A ustedes, Mayerly, por la invitación, y a nuestros queridos televidentes por acompañarnos el día de hoy. Por hoy hemos llegado al final en Cuidamos Vidas. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y recuerden que nuestra cita con su salud son todos los viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Que tengan feliz noche.